Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver distintos ejercicios del cálculo de la concentración en distintas disoluciones. El primer ejercicio nos dice: el análisis de una aleación revela que en una muestra de 2,45 gramos hay 0,73 gramos de aluminio. Calcula el porcentaje de aluminio en la aleación. He puesto aquí algunas anotaciones sobre qué es una aleación. Una aleación es un producto homogéneo obtenido por fusión, compuesto de dos o más elementos químicos, uno de los cuales al menos debe ser un metal. O sea, de aquí lo que nos interesa es que es un producto homogéneo compuesto de dos o más elementos químicos. Y entonces, teniendo en cuenta la definición de disolución, que la definición de disolución nos dice que las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias, podemos concluir que una aleación es una disolución, en este caso, en la que tanto el soluto como el disolvente están en estado sólido. Entonces, una vez que ya sabemos eso, podemos identificar los datos que tenemos. O sea, nos dice, el análisis de una aleación revela que en una muestra de 2,45 gramos hay 0,73 gramos de aluminio. O sea, los datos que tenemos son los gramos de la aleación. La aleación es el soluto más el disolvente, o sea, la disolución, o sea, la aleación es la disolución. Entonces, gramos de disolución son 2,45 gramos. Y los gramos de soluto son 0,73 gramos. Entonces, ahora hay distintas expresiones para calcular la concentración. Entonces, en función de los datos que nosotros tenemos, pues vemos cuál es la que mejor se ajusta a este problema. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje en masa, que se utiliza este modo de expresar la concentración cuando las cantidades de las sustancias que forman la disolución se miden en unidades de masa, gramos, kilogramos, etcétera. Pues parece que el porcentaje en masa, se ajusta bastante bien a lo que nos piden. Entonces, pues podemos utilizar esta expresión para la expresión del porcentaje en masa de soluto para calcular el porcentaje de aluminio en la aleación, que es lo que nos están pidiendo. O sea, porcentaje en masa de soluto, porcentaje de aluminio, o sea, el soluto es el aluminio. Entonces podemos calcularla. Sería la masa de aluminio, en este caso, que el aluminio es el soluto, entre la masa de disolución. La masa de disolución sería la masa de soluto más la masa de disolvente, pero es que en este caso ya nos dan directamente la masa de la disolución, que es la suma de masa de soluto más masa de disolvente. Entonces, la masa de aluminio son la masa de soluto, que es 0,73, entre la masa de disolución, que son 2,45, y eso lo multiplicamos por 100. Por 100. Y eso da 29,8%. 29,8%. Este 29,8% sería el porcentaje de aluminio que hay en esa aleación, o sea, en esos 2,45 gramos de aleación. Bien, vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema nos dice: la cerveza normal tiene un 5% de alcohol. ¿Qué cantidad de alcohol toma una persona por litro de cerveza? Bien, pues en este ejercicio los datos que tenemos son los siguientes. La cerveza está compuesta por distintos solutos que al final forman la disolución y el disolvente. El alcohol es uno de los solutos y nos dicen que ese soluto, ocupa un 5% del total de la disolución. O sea, tenemos 5% de alcohol. El alcohol es el soluto, ¿vale? Entonces, la cerveza es el disolvente. O sea, perdón, la cerveza es la disolución. En este caso es una disolución, a diferencia del caso anterior, que era una disolución en la aleación, en la que tanto el soluto como el disolvente estaban en estado sólido. En este caso, tanto el soluto, que es el alcohol, como el disolvente, o sea, como la disolución,
están, bueno, como el disolvente, están todos en estado líquido. Entonces, se miden en litros. Y nos dicen también qué cantidad de alcohol toma una persona por litro de cerveza. ¿Vale? Pues lo que tendríamos que hacer sería, nos venimos aquí a las ecuaciones y comprobamos. Perdón, esto es que tengo aquí, es que me acabo de, por medio litro de cerveza. Esto que tenía mal copiado el enunciado. Entonces, nos venimos aquí a las distintas expresiones de la concentración y leemos, por ejemplo, o sea, esta ya sabemos que es cuando tenemos tanto soluto como disolvente expresado en unidades de masa, pues esa no sería, porque ahora nos están hablando de medio litro de disolución y tenemos tanto el soluto como el disolvente en estado líquido. Entonces, pues vamos a ver este, por ejemplo, el porcentaje en volumen. Se utiliza este modo de expresar la concentración cuando las cantidades de las sustancias que forman la disolución se miden en unidades de volumen, mililitros, litros, etc. Pues este encaja bastante bien con lo que nosotros tenemos. Vale, entonces, pues usamos esta expresión de porcentaje en volumen de soluto. Y vemos qué datos tenemos. O sea, nosotros, el alcohol es el soluto y nos dan su porcentaje. Entonces, el porcentaje en volumen de cerveza es 5%. El volumen de soluto no lo tenemos y el volumen de disolución, pues nos dice, o sea, la disolución es la cerveza y lo que tenemos que calcular es el volumen de soluto, o sea, la cantidad de alcohol que toma una persona por medio litro de cerveza. Vale, pues aquí será, disolución es medio litro de cerveza. Medio litro de cerveza sería el volumen de disolución, que podemos ponerlo o en litros, 0,5 litros, o en mililitros, que serían, si lo ponemos en mililitros, serían 500 mililitros de, de disolución. Entonces, volumen de disolución. Entonces, pues de aquí ya podríamos directamente calcular la cantidad de alcohol que toma una persona por medio litro de cerveza. Entonces, vamos a despejar el volumen de soluto, que es el volumen de alcohol. Y eso, despejando, sería 5 por 500 entre 100. Y eso sería igual a 25 mililitros. ¿Vale? Esa sería la cantidad de alcohol que toma una persona al beber medio litro de cerveza, en el caso de las cervezas que contienen un 5% de alcohol, ¿vale? Y este ya estaría resuelto. Y por último, el último ejercicio dice, determina la concentración en masa de una disolución que se ha preparado añadiendo 5 gramos de azúcar a agua hasta tener un volumen total de 100 mililitros. En este caso ya nos dicen directamente la forma de calcular la concentración que nos están pidiendo. Entonces, cogemos pues, la ecuación para el cálculo de la concentración en masa. Sería esta. Dice, la concentración en masa. Normalmente se utiliza este modo de expresar la concentración cuando el soluto es sólido. O sea, cuando el soluto es un sólido cuya cantidad se mide en unidades de masa y el disolvente es un líquido cuya cantidad se mide en unidades de volumen, que es lo que pasa en nuestro caso, que tenemos el soluto, que es el azúcar, y el disolvente, que es el agua. Entonces, vamos a ver. Sí. Entonces, ¿qué datos tenemos de aquí? O sea, nos piden la concentración en masa de soluto, o sea, el soluto en este caso es el azúcar, el disolvente es el agua. La disolución es la mezcla del azúcar más el agua. Entonces, ¿qué datos tenemos de aquí? Pues de aquí podemos ver que tenemos la masa de soluto, es un dato, o sea, la masa de soluto son 5 gramos. Y el volumen de disolución es 100 mililitros, podemos ponerlo en litros, que sería 0,1 litros, y el resultado sería 50 gramos por litro. ¿Por qué esas unidades y no otras? Bueno, pues porque hemos puesto la masa de soluto en gramos, eso nos da esta unidad, y el denominador lo hemos puesto en litros, y eso nos daría esta otra unidad. O sea, el numerador nos da los gramos y el denominador los litros. Entonces serían 50 gramos por litro. Y eso es todo.